Estábamos hablando de lo de los fundamentos de la computación. Nos quedamos en, bueno, que ya lo de las expresiones regulares. Ok, bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es una expresión regular? Un patrón. Patrón o un autómata finito. ¿Un qué? Un patrón y también puede ser un autómata finito. Ah, sí. Pero, ¿qué habíamos dicho del patrón? Porque no solo habíamos dicho que es un patrón, ¿no? ¿Qué pasa con ese patrón? ¿Qué pasa con ese patrón? Los demás, ¿qué pasa con ese patrón? Tiene que Bueno, seguir unas reglas. no, pero ¿qué pasa? O sea, es que sí dijimos que es un patrón, pero no es lo único que se dijo, ¿no? ¿Qué más sobre el patrón? Bueno, Bueno, que se usa para coincidir patrones de caracteres. que se usa para concordar con qué? Combinaciones de caracteres. No, cadenas. Bueno, cadenas. Es que luego dicen las cosas de formas raras y es cuando ya no se entiende, ¿no? O sea, un patrón, o sea, una expresión regular es un patrón que concuerda con un conjunto de cadenas, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Y por otra parte, también se dijo que una expresión regular es equivalente a un autómata finito, ¿no? Y aquí habíamos dicho que es equivalente. ¿A qué es equivalente un autómata de pila? A una Una máquina de máquina de Turing. Turing. Ok. ¿Y la máquina de Turing a qué es equivalente? A una gramática. Ok, a una gramática. Ben Einstein se hizo famoso porque él descubrió que materia y energía son la misma cosa. O sea, son aspectos de lo mismo. La materia se puede convertir en energía, por ejemplo, en la bomba atómica, ¿no? Y la energía se puede convertir en materia. Hay ciertos procesos a nivel subatómico donde pasa eso, ¿no? Entonces, antes de Einstein, se sabía que había una relación entre materia y energía, pero no se sabía que eran equivalentes, ¿no? O sea, son aspectos de lo mismo. Acá en el caso de cómputo, máquina de pila, autómata de pila. Autómata de pila
viene siendo lo mismo que máquina de Turing, y máquina de Turing viene siendo lo mismo que una gramática. En el fondo son aspectos de lo mismo. Bueno, entonces les comentaba que Alan Turing... otra cosa. ¿Cuál es el fundamento teórico de la computación? ¿Cuál es el fundamento teórico? ¿Cuál es el núcleo o el numen de la computación? La máquina de Turing. Ok, la máquina de Turing. Entonces, vean, Turing era un genio porque él puso los fundamentos teóricos de la computación. Y hay una película que habla de él. Bueno, en inglés le pusieron El juego de la imitación. Y en español creo que le pusieron el código Enigma. Sí. Bueno, esta habla de la vida de Turing. Y él creó la primer computadora moderna. Esa se llamaba algo así como bomba. Bueno, entonces él fue el creador de la primer computadora moderna y puso las bases teóricas de la computación. Bueno, un problema que tuvo Turing es que era homosexual. Y en aquella época había persecución en contra de los homosexuales. Entonces, pese a su contribución para ganar la Segunda Guerra Mundial, Turing fue perseguido. Cuando descubren que es homosexual, sufre persecución. Y dicen que a consecuencia de eso se suicida, ¿no? Entonces, pues la persecución en contra de minorías es mala. Por ejemplo, los nazis perseguían a los judíos, entre otra cosa, por ser minorías, ¿no? Bueno, ¿y por qué vean, por qué se crearon las primeras computadoras modernas? ¿Por qué se crearon las primeras computadoras modernas? Para resolver problemas matemáticos. ¿Pero cuáles? Aunque surgieron de necesidades concretas, ¿eh? O sea, no era para resolver un problema matemático por resolverlo. Eran problemas matemáticos que tenían que ver con necesidades concretas. De hecho, es por dos cosas principalmente. Para descifrar códigos. Ok. Una es que esta computadora, la Bombet, se usaba para criptoanálisis, ¿no? Bueno, esta se usaba para el criptoanálisis. Y sí saben qué es la criptografía, ¿no? ¿Sí o no? Sí,
Vamos a ponerlo así, es criptoanálisis. ¿Qué es la criptografía? Es la disciplina para cifrar y descifrar códigos. No, pero ¿qué es cifrar? ¿Qué es cifrar? Encapsular. No, no es encapsular. ¿Qué es cifrar? Traducir. No, no es traducir. Es ocultar. Ajá. Es que esto lo usan sobre todo los militares. Es lo que se llama el código César, que ese lo usaban los romanos, ¿no? Lo usaba Julio César. ¿Sí saben en qué consiste el código César? No. Según yo, a cada letra le, bueno, la cambia como por tres letras siguientes, ¿no? O sea, por ejemplo, la A pasaría a ser la D, creo, algo así era. Sí, sí. Digamos, en el código César, la A se convierte en la D, ¿no? La A se convierte en la D, la B se convierte en la E, la C en la F, ¿no? Se desplazan 3 lugares. La idea es que un texto que es legible se vuelve ilegible después de ser encriptado, ¿no? Y así se oculta la información. Bueno, en la época de el código de César es muy fácil de romper. O en la época de Julio César, pues las personas a duras penas sabían leer, ¿no? Eran muy pocos los que sabían leer. Entonces, pues eran muchos menos los que podían romper el código César, ¿no? Entonces, en aquella época era seguro. Ahorita obviamente no. Con una computadora fácilmente lo rompe, ¿no? Bueno, entonces uno fue por la criptografía que se crearon las computadoras. ¿Y cuál es la otra? ¿Por qué otra cosa se crearon las computadoras modernas? Lo que hacía Turing, el equipo de Turing, era descifrar los mensajes de los nazis. Y eso ayudó a ganar la guerra, ¿no? Fue una contribución importante. ¿Cuál fue la otra cosa para la que se crearon las computadoras? Aparte de la criptografía. ¿Sí saben o no saben cuál es la otra? Bueno, No, profe. No, yo no le sé. bueno, la otra fue para hacer los cálculos. Para la bomba de hidrógeno. ¿Sí saben cuál es la bomba de hidrógeno? ¿Sí o no? No. La bomba del zar. No, la bomba del SAR dicen que podría desaparecer el estado de Texas completito, ¿no? Es tan potente que podría desaparecer el estado de Texas. Y sí debe ser una bomba de hidrógeno, pero ¿qué es la bomba de hidrógeno?
La bomba atómica. Ok, es un tipo de bomba nuclear. Es un tipo de bomba nuclear. Bueno, hay un físico muy famoso que se llamaba Richard Feynman. No sé si han oído hablar de él. Hay unos libros de física que son los Feynman. ¿Se han oído hablar de Richard Feynman? No mucho, más de nombre. Bueno, él trabajó en el proyecto Manhattan. ¿Sí saben qué fue el proyecto Manhattan? El de, para poder hacer la bomba nuclear, ¿no? Ajá, para hacer la bomba atómica. Bueno, él era el encargado de dirigir el departamento de cómputo del proyecto Manhattan. Pues saben, en los años 40 que era el departamento de cómputo. ¿Sí saben qué era el departamento de cómputo en esa época? Unos cuartos enormes, ¿no? Sí, pero ¿qué había en esos lugares? Pues, Computadoras muy grandes. no, no había computadoras. Muchas personas haciendo cálculos, ¿no? Mujeres, eran mujeres que hacían los cálculos a mano. Hacían los cálculos a mano y se ayudaban con calculadoras mecánicas. Así se hicieron los cálculos para la bomba atómica a mano. A lo mucho se auxiliaban con calculadoras mecánicas, ¿no? Bueno, ven, cuando hicieron la bomba atómica, ya estaban pensando en hacer la bomba de hidrógeno. Una bomba de hidrógeno funciona como funciona el Sol. El Sol funciona a base de fusión nuclear. Entonces, cuando estalla una bomba de hidrógeno es como encender un sol en la Tierra. Solo que dura muy poquito, ¿no? El Sol lleva miles de años funcionando. La bomba de hidrógeno, pues se enciende un sol, pero durante un periodo de tiempo muy corto. Bueno, los cálculos que se requerían para la bomba de hidrógeno ya no podían ser hechos a mano. Ya no era práctico, ¿no? Hacerlos a mano. Entonces, por eso se desarrollaron muchas de las primeras computadoras, ¿no? Por ejemplo, la que hizo Turing fue para descifrar mensajes encriptados. Y para la bomba de hidrógeno se construyeron otras computadoras, ¿no? Bueno, con esto tiene que ver esto de las primeras computadoras modernas. Las expresiones regulares, ¿con qué parte del compilador tienen que ver? Las expresiones regulares, ¿con qué parte del compilador tienen que ver? El La sintaxis. análisis léxico. Ok, con el análisis léxico. De hecho, la idea es que vamos a usar LETS. Y LETS utiliza expresiones regulares. En LETS usan las expresiones regulares. Y como lo indica el nombre, LETS se va a usar para hacer el análisis léxico. Y vamos a usar Jack. Jack usa gramáticas.
Oiga, profe, no está convirtiendo su Ah, pantalla. permíteme. Bueno, Jack utiliza gramáticas y Lex usa expresiones regulares. Bueno, entonces, volviendo al libro del dragón, estábamos viendo la función paea. Entonces, vean que paea llama a otra función. Vean, paea llama a la función siguiente componente léxico. Bueno, vean, esta función de siguiente componente léxico viene siendo el analizador léxico. Porque vean, la idea es que cada que llamamos a siguiente componente léxico, nos da el siguiente token. ¿Quién habíamos dicho que le tiene que dar? ¿Quién le debe ir dando los tokens uno a la vez al analizador sintáctico? El analizador léxico. Ok, el analizador léxico divide la cadena en tokens, la analiza de izquierda a derecha y le va dando un token a la vez al analizador sintáctico, ¿no? Bueno, dado que el siguiente componente léxico hace eso, entonces esa función de siguiente componente léxico es el analizador sintáctico. ¿Y qué habíamos dicho que hace paea? La función paea, ¿qué hace? ¿Qué hace la función paea? Ustedes deben de ser capaces de explicar su código con palabras. ¿Qué hace la función paea? Si observan, tiene unas pocas líneas de código, ¿no? Entonces debe ser fácil de explicar. ¿Qué hace la función paea? Va revisando cada componente léxico de modo de que si no es un componente léxico, mandan error. A ver, no te entendí de nuevo. ¿Qué hace? Va revisando cada token. ¿Pero qué revisa? Si es un componente léxico, No, no, ¿qué es lo que hace? Pues ahí tienen el código. ¿Qué es lo que hace siguiente componente léxico? ¿Qué hace? Va a mandar componentes léxicos al analizador sintáctico. Sí, pero eso le corresponde, vean, eso le correspondería al analizador léxico. Entonces, digamos, paea es como un intermediario, ¿no? Es como ustedes le podrían comprar
los jitomates al campesino que los produce. Pero si le compran sus jitomates al campesino que los produce, No, bueno, van con un intermediario que digamos, que es el supermercado, ¿no? En lugar de comprárselos al campesino, se los compran al supermercado, los jitomates. Entonces van con un intermediario. Aquí lo que dice su compañero tiene razón, que hay un intermediario que es PAEA, ¿no? En lugar de que el analizador sintáctico reciba los tokens del analizador léxico, ahí ya se metió un intermediario. Pero ¿qué es lo que hace PAEA? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ¿qué hace PAEA? Vean el código. Profe, ¿esa T que está ahí es el carácter T o hace referencia a true? A, eh, a ver, repite. La T que está ahí en el if, Sí. ¿es el carácter T o hace referencia al valor true? ¿Tú qué crees? ¿Que hace referencia a true o...? Aparte no es un carácter. O sea, ve el código. A ver, los demás, ¿qué es la T? ¿Qué es la Ah, T? ya vi, T es el parámetro que Ajá, se pasa, ¿no? Que es complex. ok. T es un parámetro. ¿Y qué tipo tiene? Complex. Y es de tipo componente léxico, ¿no? Entonces no es true. De hecho, en Pascal, bueno, ahorita no me acuerdo, pero en caso de que tuviera true como palabra reservada, sería la palabra completa, ¿no? No solo la primera letra. Entonces, bueno, creo Ajá. que Parea eh, revisa que le estés mandando puros componentes léxicos y en Es que caso de no se que le te... puede no, pero es que no se le puede mandar otra cosa para allá. Es que vean, el tipo del parámetro es componente léxico. Pues yo no le puedo mandar otra cosa para allá que no sea un componente léxico. ¿Qué es lo que revisa PAEA? ¿Qué revisa? Que componente actual, bueno, el token actual sea igual que un componente léxico que se le mande a la función. Ok, bien. Es que ven, preanálisis es una variable global. Preanálisis es una variable global donde se almacena el token actual. Entonces, lo que hace el if es ver si el token actual es igual al token que estamos recibiendo como parámetro. Y si son iguales, ¿qué pasa? Si son iguales, ¿qué pasa? Revisa el siguiente componente léxico. A ver de El nuevo. siguiente token. Revisa el siguiente token. No, pero no revisa. Simplemente actualiza la variable global, ¿no? Obtiene, vean, si son iguales, obtiene
el siguiente componente léxico. ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién le va a dar el siguiente componente léxico a Parea? El analizador léxico. Ok, correcto, el analizador léxico. Bueno, entonces avanzamos al siguiente token, ¿no? Avanzamos al siguiente token. Y el siguiente token, ¿dónde lo guardamos? En preanálisis. En preanálisis, ¿no? Así habrá que explicarlo, porque si solo dicen que se actualiza preanálisis, se están brincando una parte, ¿no? Se brincan una parte de la explicación. Bueno, si el token actual no es igual al token que recibe Parea como parámetro, ¿qué se hace? Manda un error. Ok, en este caso se llama la función error. La función error va a imprimir un mensaje de error en pantalla, ¿no? Bueno, ¿qué habíamos dicho que era el análisis sintáctico descendente recursivo? ¿Qué habíamos dicho que es? ¿Qué es el análisis sintáctico descendente recursivo? Es un método descendente en el que se ejecuta un conjunto de procedimientos recursivos para procesar la entrada. Ok, ¿qué más? A cada no terminal de una gramática se le asocia un procedimiento. Ok, ¿cuántos no terminales había en la gramática con la que estábamos trabajando? 2. ¿Cuántos 2. no terminales tenía? 2. Ok, 2. Entonces, ¿cuántos procedimientos vamos a tener mínimo? Al menos 2. Al menos 2, ¿no? ¿Y qué nombre conviene ponerle a los procedimientos que están asociados con un no terminal? El mismo nombre del no terminal. Ok, el nombre del no terminal. Entonces, vean, hay dos procedimientos. Uno es tipo y el otro es simple. Bueno, entonces vean, lo primero que hacemos es checar si preanálisis, vean, ¿qué habíamos dicho que es preanálisis? El token ¿Qué actual. es preanálisis? El token actual. No, no es el token actual. ¿Qué es preanálisis? Un componente léxico. No, tampoco es un componente léxico. ¿Qué es preanálisis? Un intermediario. No, no es un La variable intermediario. global. Preanálisis es una variable global, no es un token, no es el token actual. Preanálisis es una variable global. ¿Y qué guarda preanálisis? Bueno, que ahora sí que contiene el token actual. Ok. Bueno, entonces aguas con eso, ¿no? Entonces vean, checamos si el token actual está en el conjunto de integer, char y num, ¿no? Vean, lo que está entre llaves es un conjunto, contiene a los elementos integer, char y num. Y integer, char y num que habíamos dicho que son Terminales. terminales. O dicho en otras palabras, ¿qué son? Sinónimo de terminal.
Sinónimos de terminal. Token. Token, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo, vean, estamos viendo si el token actual es integer, es char o es num, ¿no? Si el token actual es integer o es char o es num. Bueno, en caso de que el token actual sea integer, char o num, ¿qué hacemos? Llamamos a la función simple. Ok, se llama la función simple. Ahora supongan que el token actual no fue integer, no fue char y no fue num. ¿Qué podría ser? Una flecha Ok, o el- una flecha. Supongan que fue una flecha. ¿Qué hacemos? Si el token actual es una flecha, ¿qué hacemos? vamos a la función parea. Se llama la función parea y ¿qué se le da como parámetro? La La flecha flecha. en carácter. Le damos la flecha. ¿Y qué va a hacer parea con esa flecha que le damos? Va a pedir el siguiente token. Ok, aquí ya te brincaste una parte. ¿Qué hace antes de pedir el siguiente token? ¿Qué hace parea? Manda a llamar a la función preanálisis y ve si es igual al... No, pero ¿qué habíamos dicho que es preanálisis? Preanálisis no es una función. Una variable La global. variable global. Bueno, preanálisis es una variable global. Entonces, ¿qué hace parea? Verifica que preanálisis sea igual a, bueno, a la flecha. ¿Y es igual o no? ¿Es igual o no es igual? Bueno, Pues es una pregunta fácil. Porque habíamos dicho que no era ni integer. ¿Cómo? bueno, si es igual, ¿no? Si entra al if, si es igual porque ahí está preanálisis igual a flecha. Ajá, Entonces, pues si ajá. entra ahí, entonces Bueno, Sí, ok.
Bueno, antes de ser interrumpidos de mala manera por el Zoom, estábamos hablando de qué pasa si preanálisis fue igual a flechita en el if, ¿no? Ok, Sí. entonces, ¿qué pasa? Se manda a llamar a Parea Ok, y Parea verifica que preanálisis sea igual a la flechita para pedir el por siguiente eso, ¿y token. es igual o no es igual? Sí, sí es igual porque es la condición del if. Entonces, si entra y manda a llamar a Parea con la flecha hacia arriba, porque preanálisis es igual a flecha. Por eso, pero si le mandamos flechita para allá, ¿qué va a pasar? Va a pedir el siguiente Ajá, token. Va a pedir el siguiente token. va a obtener, va a obtener el siguiente token, ¿no? Bien, entonces vean, obtenemos el siguiente token y, y luego ¿qué hacemos dentro del if? Aquí dentro del if, donde tienen la flechita, luego ¿qué se hace? Se vuelve a llamar a Parea para verificar si el componente léxico actual es ID, bueno, es ID, y si no manda un Ok, error. bien. Entonces vean, de acuerdo a la gramática, ¿qué debe venir después de una flecha? Un ID. Debe venir un identificador, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho que es ID para la gramática? ¿Qué es ID? El toque no. Un terminal. Repite. Bien, un token o terminal. Vean, si lo que viene después de la flechita es un identificador, ¿qué hace para allá? Pregunta fácil. Si lo que viene después de la flecha es un identificador, ¿qué hace para allá? Pone el siguiente token. Obtiene el siguiente componente del léxico, ¿no? Y si lo que viene después de la flecha no es un identificador, Manda un error. en ese caso manda error, ¿no? Bueno, ahora supongan que preanálisis no fue integer, no fue char, no fue num y tampoco fue flechita. ¿Qué hacemos? Verifica si preanálisis es igual a array. Ok, entonces vemos si el token actual es array. Supongan que es array, ¿qué hacemos? Eh, Sí. a llamar la función Parea para poder obtener el siguiente componente léxico. Por eso, se llama, a ver, pues que no te brinques pasos. Llama para mandándole como parámetro array. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a obtener el siguiente componente léxico. Ok. Va a comparar el token actual con array, ¿no? ¿Son iguales? Sí. Sí son iguales porque no hubiésemos entrado al último if, ¿no? Si no fueran iguales, no estaríamos en el último if. Y si son iguales, ¿qué hace? ¿Qué hace para allá? Obtiene el siguiente componente léxico. Ok, correcto. Tiene el siguiente token. Bueno, y ya que tenemos el siguiente token, ahora ¿qué hay que hacer? Se vuelve a llamar a Parea, pero con corchete. Ok, hay que ver si el siguiente token es el corchete que abre.
Supongan que lo que se guardó en preanálisis es el token que abre. ¿Qué va a pasar cuando llaman a PAEA pasándole el paréntesis que abre como parámetro? Se obtiene el siguiente componente léxico. Ok, obtiene el siguiente terminal. ¿Y qué pasa si no es igual? Si lo que hay en preanálisis no es igual al corchete que abre, Se manda un error. manda un mensaje de error. Bueno, supongamos que lo que hay en preanálisis guardado es igual al corchete que abre. Entonces obtiene el siguiente componente léxico y luego ¿qué hacemos? Se manda a llamar la función simple. Se manda a llamar a simple, ¿no? Que haga su trabajo. Bueno, ya que retorna la función simple, ¿qué hay que hacer? Se verifica si el componente actual se manda a llamar la función parea con el corchete cerrado. Ok. ¿Y qué va a hacer PAEA? Si es el corchete, obtiene el siguiente componente léxico. Si el token actual es el corchete que cierra, obtiene el componente léxico. Y si no, Manda un error. manda mensaje de error. Bueno, supongamos que el token actual es corchete que cierra. Se obtiene el siguiente componente léxico y luego ¿qué hacemos? Se manda a llamar a la ¿Qué debe función venir parea, después de un corchete que cierra? el off. Debe venir el off. Entonces, ¿qué hacemos? Se verifica con parea si es un off. Ajá. Y en ese caso se obtiene el siguiente componente léxico, si no se manda un error. Ok. Supongamos que lo que hay en preanálisis es un off. Entonces obtenemos el siguiente componente léxico y luego ¿qué hay que hacer? Se hace una llamada recursiva al procedimiento tipo. Ok, correcto. Entonces, tipo es un procedimiento recursivo, ¿no? ¿Cómo sabemos que una función es recursiva? Si vemos su código, ¿cómo sabemos que es recursiva? Se manda a llamar a sí misma. ¿Dónde? Dentro de esa misma función. No, pero ¿dentro de qué? De su bloque de código, ¿no? En este caso dentro de su begin y su end. Bueno, pues hay un término técnico para eso, ¿no? Bueno, ahorita lo dejo esto pendiente porque creo que el Zoom ya tronó. Vamos a ver simple. Ok, acá está el procedimiento simple. Entonces vean, acá recuerden que tipo llama a simple, ¿no? Profe, no está compartiendo su pantalla. Ah, es que ya tronó esto. Dejen ver, me voy a salir del Zoom y vuelvo a entrar. Ok. Bueno, Sí, Hola, profe. ok. Bueno, entonces voy a esperar a que me deje compartir pantalla. Entonces dejen ver.
Bueno, les decía, ¿cómo sé que una función es recursiva? Si tengo el código de la función, ¿cómo sé que es recursiva? Porque se encuentra dentro de su bloque de código de la función, ¿Qué se encuentra? la llamada a su función. Ok, Pamela, cuando hablamos de funciones en C, se puede hablar de tres cosas, ¿no? Bueno, una la estamos diciendo ahorita, es la llamada. ¿Cuáles son las otras dos? Hablo de las principales, ¿eh? ¿Cuáles son las otras dos cosas de las que se puede hablar cuando hablamos de funciones? Parámetros. No, ese es un detalle. Yo hablo de lo principal. Definición. Ok, definición. Bueno, entonces ya nada más falta una. ¿Cuál sería la otra? Implementación. No, la definición es la implementación. ¿Cuál sería la otra? Declaración. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo sé que una función es recursiva? Cuando en su definición se encuentra Ajá, sí. la llamada. Ok. Una función es recursiva si se llama a sí misma dentro de su definición, ¿no? Si en la definición de la función se llama a sí misma, la función es recursiva. Entonces, por eso decimos que tipo es recursiva. Bueno, volviendo al libro del dragón, vamos a ver simple. Bueno, quedamos que tipo llama a simple si el token actual es integer, char o num. Entonces, vean, si el token actual es integer, ¿qué hacemos? Estamos en simple. Si el token actual es integer, ¿qué hacemos? Me manda la función parea para verificar si es un integer y si es un integer, avanza al siguiente componente léxico. Pero si es un integer o no. Sí, porque si Así no, no sí. hubiera entrado en el if. Ok. Entonces, básicamente, si el token actual es un integer, ¿qué estamos haciendo? Obteniendo el siguiente componente léxico. Ok, correcto. Y si preanálisis es char, También, bueno, obtiene el siguiente componente léxico. ok. Ahora, ¿qué pasa si preanálisis fuese num? Eh, avanza al siguiente componente léxico. Ajá, Después verifica si es un punto punto. ajá, En el caso de que no lo sea, manda un error. ajá. Y después vuelve a ver si es un número. Bueno, si es Ok, un... ok, correcto. Entonces, vean, de acuerdo con la gramática, bueno, de acuerdo con la gramática, lo que debe venir después de num, vean, lo que debe venir después de num es punto punto, y lo que debe venir después de punto punto es num. Vean, ¿cómo le hacemos para escribir este código? Vean, ¿en qué nos estamos basando para escribir el código de tipo y de simple? ¿En qué nos basamos? El preanálisis. No, para escribir el código, ¿en qué nos basamos? Preanálisis solo es una variable global que guarda el token actual.
¿En qué nos basamos para escribir el código? No sé si captan la idea. La gramática. En la gramática, correcto. Ahora vean, el código que va dentro del cuerpo del procedimiento, ¿en qué nos basamos para escribir ese código? El que va dentro del cuerpo, ¿en qué nos basamos para escribir ese código? Bueno, la gramática, ¿no? Sí, pero se puede decir más todavía. ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos basamos para escribir el código que va dentro del cuerpo de los procedimientos? En esa gramática. Sí, pero se puede decir más. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde duermen? Y me dijeran, en mi casa. Pues me pueden decir más, ¿no? Me podrán decir, duermo en una recámara o duermo en el sofá de la sala, ¿no? En lugar de decirme que duermen en su casa, ¿no? Bueno, entonces, el código que va dentro del cuerpo de los procedimientos, ¿en qué nos basamos para escribirlo? En el orden propuesto de los terminales. ¿Y ese orden dónde está? En esta gramática. No, pero sigues dando la misma respuesta. Es como si te pregunto, ¿en tu casa dónde duermes? Y me dices si yo te pregunto, ¿dónde duermes? Y me dices, en mi casa. Te pregunto de nuevo y me vuelves a decir, en mi casa. Bueno, entonces, ¿en qué nos basamos para escribir lo que va dentro del cuerpo de los procedimientos? Traten de ser más precisos, ¿no? En el análisis sintáctico descendente, No. Para hacer el código, ¿en qué se basan? En un conjunto de componentes léxicos. No, es que estás hablando de manera vaga. Las producciones de una gramática. Bueno, sí, ¿qué más? Trata de ser más preciso. Digamos, ya estás en el camino, pero necesitas ser más preciso. ¿En qué, en qué se basan para escribir el código que va dentro de los procedimientos? En expresiones regulares. No, no sé de dónde sacas tú las expresiones regulares. Digamos, tú te desviaste. Tu compañero ya va encaminado, pero a lo mejor se perdió en el camino. Entonces, ¿en qué nos basamos para escribir el cuerpo de los procedimientos, lo que va dentro del cuerpo? Es que es fácil de responder.
Escucharon lo que dijo su compañero de las producciones, ¿no? ¿Cómo podemos ser más precisos? En acciones semánticas. No, ¿dónde ves acciones semánticas aquí? ¿Ves alguna acción semántica? ¿Sí o no? Creo que no. Es una pregunta fácil, ¿eh? Es que ven, con ustedes hay un problema y es que hablan de forma vaga. Ahí, yo supongo que ustedes hablan de forma vaga porque tratan de no equivocarse, ¿no? El problema con eso es de que supongan que ustedes llegan a su casa y les dicen, te vinieron a buscar. Ustedes dicen, ¿y quién me vino a buscar? Y les dicen una persona. ¿Eso les sirve de algo que les digan que los fue a buscar una persona? No, Pues no ayuda, ¿no? Ni modo que los hayan ido a buscar unos perros y gatos en un costal, ¿no? A que les decían, no, pues te vino a buscar un elefante, ¿no? Obviamente si los va a buscar alguien, pues tiene que ser una persona, ¿no? Ese es el problema de hablar de forma vaga, que no ayuda. Entonces les digo, la respuesta es muy fácil. Les voy a poner el código. ¿En qué se basa uno para hacer el código? Lo que va dentro del cuerpo. Lo que está entre el begin y el ¿en qué se basa uno para hacer el código? En lo que hay en la parte No, derecha ajá, de sí. la flecha. ¿Cómo? Lo que hay en la parte derecha de las flechas. Correcto. Pues eso tenían que decir, ¿no? Correcto. Vean, nos basamos en lo que hay del lado derecho de las producciones. Para escribir el código que va dentro del cuerpo de los procedimientos, nos basamos en el lado derecho de las producciones. ¿Y el lado izquierdo para qué nos sirve? ¿El lado izquierdo para qué sirve? Para nombrar las funciones. Ajá, para darle nombre al procedimiento. Bueno, entonces ya vimos una parte. ¿Ahí hay duda de eso? ¿Tienen dudas de esto que acabo de decir? ¿Sí o no? no, ¿Sí les queda claro que el código que está dentro del cuerpo de los procedimientos se escribió basándose en el lado derecho de las producciones? ¿Sí les queda claro eso sí, a todos? Sí, Bueno, o sea, miren, si tienen dudas, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, entonces, ya que estamos de acuerdo en que nos basamos en el lado derecho de las producciones para escribir el código del cuerpo, bueno, de lo que va dentro del cuerpo de los procedimientos. Ahora, ¿cuándo llamo a Paea?
¿Cuál es el criterio que uso para poner una llamada a PAEA? Cuando quiero obtener el siguiente componente, No, pero ¿cuándo querría hacer eso? Es como si yo les preguntara, ¿cuándo compran un gansito? Y me dijeran, pues cuando entro a un Oxxo. Pero ¿cuándo entran a un Oxxo a comprar el dichoso gansito? Pues cuando se les antoja, ¿no? Acá, ¿cuál es el criterio para poner una llamada a PAEA? Les pongo la gramática. ¿Cuál es el criterio para, en mi código, poner una llamada a PAEA? cuando tenemos varios componentes léxicos juntos, bueno, una estructura en específico de componentes. Va por ahí, aunque te falta claridad, te falta decirlo de forma más clara. A ver, los demás, ¿cuándo llamamos a la función PAEA? O sea, yo hablo de una sola llamada, ¿eh? O sea, en mi código, ¿cuándo escribo una llamada a PAEA? Cuando quiero verificar que sea un componente léxico. Por eso, pero ¿en qué decimos que nos estamos basando para escribir el código que va dentro del cuerpo de los procedimientos? La gramática. No dijimos eso. El lado derecho de las producciones. Ok, nos basamos en el lado derecho de las producciones. Entonces, ¿cuándo pongo una llamada a PAEA? Cuando en el lado derecho de las producciones hay Ajá. varios componentes léxicos, No, pues yo hablo de una sola llamada. cuando hay un Céntrate componente en léxico, una. Ajá, dime. cuando hay un Repite. componente léxico, Ok, correcto. Es que me digan las cosas claramente. Supongan que invitan a vivir un amigo a su casa y este cuate llega, echa la ropa en el suelo, se traga un gansito, avienta la envoltura al piso, usa los trastes y no los lava. Y ustedes, en lugar de decirle es un puerco, le dicen, me parece que no es muy limpio. ¿Están siendo claros ahí? ¿Sí o no? no muy claros. Pues no están siendo claros, ¿no? O sea, no le dicen, es un cochino. Nada más le dicen, parece que no es muy limpio. Bueno, acá es la misma, o sea, acá hay que decir claramente las cosas. ¿Cuándo llamamos a PAEA? Cuando en el Acá, derecho, en el lado ajá, derecho de las ok, producciones hay un sí, componente léxico. ok. Entonces vean, acá en la gramática tengo una flechita y luego tengo ID. Entonces, ¿qué código escribo en la gramática? Diga, en la función. ¿Qué código escribo en mi función? Parea en la Ajá, flechita, sí, dime. parea en la flechita y parea en ID. Ajá. Entonces llamo a PAEA
cuando en el lado derecho de la producción tenga un terminal. ¿Y qué hago cuando sea un no terminal? Porque vean, acá tengo, vean esta de abajo. Tengo array, corchete simple, corchete off y luego tipo. Bueno, entonces acá, ¿qué código escribo? Parea en array, parea en Sí, corchete y después se manda a llamar a otra función. ¿qué función? Simple. Simple. Y luego, Después parea en corchete cerrado, después parea en off y después se vuelve a llamar a la función tipo. ok. Entonces, ¿qué hago cuando del lado derecho haya un no terminal? Mando a llamar la función que se relacione con ese no terminal. Ajá. Se manda a llamar la función que está asociada con ese no terminal, ¿no? Ya nada, falta un detallito. ¿Qué detalle me falta sobre el código? ¿De qué no hemos hablado todavía del código? ¿De los errores? Aparte de, sí, acá hay un else error. Pero aparte de esa llamada error, ¿de qué no hemos hablado? Que también es importante en nuestro código. Las condicionales. Ok, de los if. Bueno, ahorita de momento vamos a dejarlo pendiente. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Alguna duda? No. Bueno, recuerden que ahorita está pendiente lo de los if. Vamos a pensar en un ejemplo, a ver si le entendieron. Bueno, si no tienen dudas, significa que entienden todo a la perfección. Que entienden las cosas que uno dice, qué bárbaros, qué bien entienden. Si no tienen dudas. Bueno, entonces vean, tengo esta gramática. ¿Y qué va a ser el analizador sintáctico descendente recursivo? ¿Cuáles son los terminales? A y los paréntesis. Correcto. Bien. No terminales. S. Bien. Símbolo inicial. S. Ese. Bien. Entonces, ¿cuántos procedimientos debo hacer al menos? Al menos uno. Bien. ¿Cómo se va a llamar? Ese. Entonces, vean, lo voy a hacer en C. Pongo void. S. Vimos que no reciben parámetros. Y en lugar de begin y end son llaves, ¿no? Sí. Ok, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Parea corchete. Ya. Bien, luego. S. Llamamos a S. Ok, luego. Parea. Ajá, ¿para qué? Paréntesis, cierre.
¿Y qué pasó con la A? ¿La A es tonta? Tenemos que hacer un if, ¿no? Antes de eso. Ok, hago un if. Ahorita la A está protestando, porque no la estamos teniendo en cuenta. ¿Qué pongo en el if? Tenemos que crear una variable global, ¿no? Que preanálisis. Pues eso es fácil. Bueno, de hecho voy a cortar el nombre. No me gustan los nombres largos. La voy a dejar en preana. Esta sería preanálisis. Esta. Nada más la corté, ¿no? Bueno, ya Sí. tengo mi variable luego. Y preana es igual a corchete. Sí. No es No, paréntesis. corchete. Paréntesis. ¿Cuál de los dos? Está Abierto. abierto. Bien. Y no me estaba faltando algo en mi if. Bueno, el else, No, bueno, la llave. sí, ya. Y luego, Else, Else if, no, la está pintada, es tonta. no, else if, Bien. ¿Y qué pongo? que si preana es igual a A, Ok. Y si eso pasa, ¿qué hago? parea de A. Bien, correcto. Entonces, también hay la posibilidad de que el usuario sea idiota. Vean, el usuario va a poder escribir A o A entre paréntesis. O él va a poder escribir A entre doble paréntesis. Pero el usuario puede ser idiota y podría escribir B entre paréntesis o A entre corchetes, que no pertenecen a la gramática, ¿no? Entonces, ¿qué me falta poner en mi código? Else, Correcto, else. Y luego, error. error. bueno, ven, acá es cuando entra ven, cuando escribimos el if, cuando ponemos los if, es cuando entra esta parte del análisis sintáctico predictivo. Vean, los if tienen que ver con análisis sintáctico predictivo.
Vean qué es lo que hacemos en los if. ¿Qué es lo que estamos haciendo en los if? ¿Qué hacemos en los if? Preguntando si preana es un paréntesis abierto o una S. No, pero hablando en general, ¿qué se hace en los if? Comparar ¿Comparar qué cosa? una variable con No, pero ¿qué guarda esa variable? un tipo de dato. No, Comparar un componente léxico con otro. por eso, pero ¿qué habíamos dicho que almacena preanálisis? Ah, bueno, el token actual. Entonces, vean, en los if, ¿qué estamos preguntando? Si el token actual es en específico No, un pero hablando en general, ¿qué preguntamos en los if? si un token es un, en No, pero hablando general, en general. Bien, supongan que ustedes llegan a su casa y les dicen, te vino a buscar una persona. ¿Qué preguntarían ustedes? ¿quién? No, pero siendo más concretos, ¿qué preguntarían? ¿Quién es la persona? No, pero siendo más concretos, ¿qué preguntarían? Por ejemplo, a ustedes, ¿quién los podría ir a buscar a su casa? ¿Quién los ¿Un podría ir a amigo? buscar? ¿Cómo? ¿Un amigo o un familiar? Ok, pero sus amigos son personas concretas, ¿no? Ujú. Entonces podrían decir, me vino a buscar el Patas o el Mosquito, si es un amigo. O podrían decir, o mi primo Gerardo, mi primo tal, ¿no? ¿Qué se está preguntando en los if? Alguien en específico. Bueno, en este caso algo en específico. No, Que pero es va así. Lo que están preguntando en el if es cuál es el token actual, ¿sí o no? Sí. Lo que preguntan es cuál es el token actual. Por ejemplo, dicen el token actual es un paréntesis que abre. Abajo preguntan, el token actual, pues el token actual es una A. O sea, acá preguntan quién es el token actual. Porque dependiendo de quién sea el token actual, es lo que hacen. ¿Ven? Es, por ejemplo, a ustedes les dicen, te vine a buscar tu primo Jorge. Y le deben lana. Y ya saben que cada que los va a buscar, va a cobrarles lo que les deben. ¿Cuál es la acción que toman entonces? ¿Qué acción toman? Bueno, No con él, ¿no? no, le deben dinero. No le han pagado y no le piensan pagar. ¿Qué acción toman? No estoy. Se esconden, ¿no? Le dicen, te vino a buscar tu primo Jorge. Le dicen, pues mejor me voy a vivir a casa de un amigo porque no pienso pagarle en un buen rato, entonces toman esa acción, ¿no? Acá esta es la idea. Vean, dependiendo de quién es el token, vean, dependiendo de quién es el token actual, toman una acción.
A eso se le llama análisis sintáctico predictivo, porque se basan únicamente en el token actual. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No, profe. Bueno, entonces hasta acá nos quedamos. Hasta luego. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Solo Ok, adiós.